los que comienzan a venir los invitados en vivo al estudio. Es una sensación extraña para él como escritor afincado en el exterior, volver casi después de 2 años. Es como ir saliendo. Santiago, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Ir saliendo de esta suerte de penumbra, ¿no?, en la que hemos estado. Y nos cuesta, además el jet lag cuesta, en tu caso, acabas de llegar, me decías recién ayer. Por supuesto. Entonces reencontrándome con una familia que ya no es la que era, con un país, con un mundo que ya no es el que era, con un país también políticamente muy diferente al que era, es extraño, es como si hubiesen pasado mucho más de 2 años. Tu padre falleció hace poco, por supuesto, conversamos en su momento sobre el tema, pero claro, como dices, estás enfrentándote ahora mismo a esa situación, y tu padre además una persona tan interesante en términos de figuras de transición desde la izquierda, ¿no? Y poder entender más allá, por supuesto, del tema personal, muy vigente, digamos, ¿no? Ese perfil. Y seguramente pues sería una voz muy interesante, ¿no? Con todo lo que estamos viendo. Opinó prácticamente hasta que estuvo muy enfermo, en realidad, ¿no? Siempre estuvo haciendo escuchar su voz por ese lado. Llegó hasta la campaña para la segunda vuelta, ¿no? Recuerdo que un día me dijo, no estoy siguiendo las noticias, y yo pensé, está muy mal. Claro. Si no estás siguiendo las noticias es que ya algo grave está ocurriendo, pero es muy extraño perder a alguien a 10.000 kilómetros y no poder venir a despedirte. Recién mañana vamos a ir con la familia. Lógico. A ver sus restos y es como un duelo sin cerrar. De hecho, en vez de resultar una experiencia penosa, estas primeras horas me están resultando una experiencia muy grata, de estar con mi familia, de estar con mis hermanas, de estar con su hermana, la de mi padre, porque más que abrir un duelo que no había, lo estoy cerrando. Estoy volviendo a abrazar a la gente a la que les debía un abrazo. Uno enfrenta el duelo acompañándose de los suyos, ¿no? Y entonces, claro, eso definitivamente son procesos tan particulares que hemos vivido y que estamos viviendo. Y Líbranos del Mal, ese libro que vas a presentar esta semana acá, tienes una firma el miércoles en Crisol, jueves, ahorita vamos en SBS, en Ibero, creo, también. Sí, estoy casi vamos seguro. A ver. Sí, SBS, Ibero, Crisol, SBS, Ibero. El orden. Miércoles a las 7 en Crisol, Óvalo Gutiérrez, jueves a las 5 en Ibero Chacaría. Yo en la pandemia me he estado quedando ciego también. Antes yo tenía visión 50-50 y son los cambios que estamos enfrentando. No son la culpa de la pandemia. Los de nuestra generación. Eso se llama hacernos mayores. Así es. Viernes a las 5 de la tarde en SBS de la Encalada, presentación y firma de libros. Y es un libro que por supuesto es una obra de ficción, pero tiene también esta vigencia. Siempre tu literatura entra mucho en temas no sé, a uso de mejor palabra, de actualidad, ¿no? O sea, temas muy vivos. Y esto, por supuesto, tiene que ver con los abusos de la Iglesia, una organización parecida, ¿no?, a una organización de conservadora, muy conocida en el Perú. Y claro, es esta suerte de personaje que regresa también en realidad conocer, en ese caso, a una familia, ¿no?, que no tenía, él había tenido su realidad en Estados Unidos, etcétera, y viene a conocer a esta abuela, y de ahí comienza a desencadenarse pues una historia de horrores, en realidad. Y ahora mismo se siguen ventilando pues abusos en la Iglesia Católica, pero me llamaba mucho la atención que en todo este ambiente hoy presentamos en el noticiero una nota sobre la gigantesca devoción por el Señor de los Milagros, ¿no? O sea, es decir, hoy mismo se abrió para que la gente pueda por lo menos verlo un ratito y eran las colas. Entonces, complejo el momento de la Iglesia también, ¿no? Pero para un país como el Perú, de todas maneras, congrega legiones en realidad. ¿Cómo observas eso? Viendo en España, que es un país que además se ha descatolicizado en los últimos años de manera importante, ¿no? Sí, aunque también hay una reacción más conservadora, ¿no? A los grandes movimientos progresistas se generan grandes reacciones conservadoras también. De todos modos, yo no creo que sean cosas contradictorias. O sea,
No creo que sea católico defender la pederastia, más bien creo que es poco No, católico. por supuesto. Con lo cual, tener una religiosidad no es nada contradictorio con denunciar los abusos en las instituciones bastante terrenales donde se producen estos abusos. Lo de Francia, impresionante también. Más de 300.000 abusados en Francia es una cifra brutal. Debería haber más gente que por ejemplo, vaya presa, pero nada de eso tiene nada que ver con el hecho de que una persona tenga fe. De hecho, no estoy muy seguro de que toda la gente que vaya, por ejemplo, al Señor de los Milagros, sea en un sentido muy estricto considerada católica. Es una religiosidad popular que no necesariamente es la que el Vaticano defiende, ¿no? Es un contacto entre las personas y lo trascendente, lo que está más allá de nosotros. A mí me interesa mucho las religiones, y por eso también me interesa cómo albergan, como todo grupo social, lados oscuros, ¿no? Porque al final de lo que habla este libro, esta novela, es de qué pasa cuando tú crees que lo que te dice alguien te lo dice Dios. El abuso siempre ocurre, es el daño que te hace alguien que dice que te quiere y que tú crees que te quiere. Todos los abusos domésticos y de todos tipos. Es parte del control, ¿no? O sea, es parte de ejercer ese control, ¿no? Y lo que hace que la víctima sienta que la culpa es de la víctima. Y la víctima se siente culpable por provocar el abuso, porque cree tanto en el abusador que no cree que esa persona pueda hacerle daño, ¿no? Pero cuando esa persona dice hablar en nombre de Dios, ya no solamente involucra la denuncia de una víctima, no solamente involucra a su abusador, sino a congregaciones religiosas, a colegios, a familias que ponen a sus hijos en esos colegios, a otros estudiantes de esos colegios, y entonces, como ha demostrado la historia, resulta mucho mayor la dificultad para denunciar y por lo tanto mucho mayor la impunidad también, ¿no? Ahora, ¿cómo rompe el tema? Porque sí, la particularidad además de esta historia y del caso peruano, no quiere decir que sea una particularidad estricta, pero se ve muy claramente a lo largo del libro, es el tema de las taras y los prejuicios peruanos, ¿no? O sea, es decir, un movimiento o una organización surgida en un contexto de mucho racismo, de mucho clasismo, recoges además digamos, las características de esta élite limeña que ahora está tan en boga, ¿no? Con el gobierno, ¿no? que tenemos ahora y que está confrontando mucho todo eso. Y yo hablaba hace algún tiempo en el caso en Chile, ¿no? La indignación en este caso de la clase alta, porque había mandado a sus hijos a esos colegios, ¿no? O sea, fue como también una ruptura. Hay un peso particular, ¿no? Con estas miserias, por llamarlo así, para el caso peruano. Bueno, el tema de clase yo creo que se extiende por toda América Latina. Es un lugar muy desigual, toda América Latina. Los ricos son muy ricos, los pobres son muy pobres. Y sin duda los ricos son más católicos. Para ser conservador hay que tener algo que conservar, y esto que defienden esta religión, que entonces termina muy asociada al poder de muchos tipos, al poder social, al poder político, al poder económico. Al privilegio. Al privilegio, ¿no? Que es lo que hace muy difícil romper, digamos, romper ese privilegio, denunciar ese privilegio puede hacerte caer de toda tu clase social, puedes ser castigado por toda la clase social de la que vienes, ¿no? Y eso no solamente ha ocurrido en Perú, sino en todos los países. Pero es que además es verdad que precisamente por lo desiguales que son nuestras sociedades, las clases más altas viven como fortificadas de las demás. Viven con muros que las separan de los demás, poniendo sus hijos en colegios y barrios diferentes de los demás. Entonces ya viven en un mundo muy, muy pequeño que se siente hostilizado por los demás. ¿Qué es lo que hace una congregación como la de esta novela y lo que han hecho muchas reales? Captar a chicos diciéndoles que son especiales, que tienen una gran misión para defender al mundo de un peligro que ellos identifican como el mundo real, ¿no? Con el peligro que ellos han enfrentado como parte de su pequeña clase social. Bastante interesante. Volviendo al tema, y bueno, y obviamente el Opus Dei es una inspiración mayor, ¿no? Para todos estos grupos, precisamente. Hablabas de
de la contrarreacción, por ejemplo, en el caso de España, y ahora mismo hemos visto, por ejemplo, cómo Keiko Fujimori se está pegando a Vox, ¿no? ¿Sí? A este partido, creo que es de ultraderecha, ¿no? De ultraderecha, que ¿no? además es un partido de ultraderecha que está expandiéndose por varios países latinoamericanos. También firmaron unos acuerdos en México con el PAN, que es el partido, con una parte del PAN, con la parte más extrema del PAN, porque, digamos, hay esta agenda, está ocurriendo que en la polarización latinoamericana... En parte es una agenda de conservadurismo religioso también. De hecho, una de las cosas de las que habla esta novela, y es cuando aparecen cosas como los odálites en el Perú, o los legionarios de Cristo en México, es como reacción a los grupos de teología de la liberación que aparecen en los 60, 70, Sí, claro. y hacen sentir a la parte más conservadora de la Iglesia que los comunistas les están robando incluso a la Iglesia. Y entonces se forma esta idea militar de jóvenes que entran a las congregaciones religiosas con una misión de luchar por una serie de valores amenazados, y en el caso peruano directamente con frases tomadas de Primo de Rivera y de la Falange Española, de la extrema derecha del fascismo español de los años 30, ¿no? Esto es lo que recupera Vox, y prende muy bien cuando hay un discurso anticomunista muy extremo, como el que está viendo en América Latina, ¿no? La idea de que el comunismo va a venir y lo va a destrozar todo, legitima a una extrema derecha que se reivindica defensora de ese comunismo. Y cada uno se alimenta el uno al otro. Ah, no, claro, es el mejor adversario que puedes tener al frente, si es que estás en un escenario polarizado, buscando polarizar. Yo he escrito otras novelas sobre Sendero Luminoso, y su método de reclutamiento no era muy diferente que el de un grupo ultraconservador. Chicos con familias destruidas, que necesitan referentes familiares, padres, hermanos, y sobre todo una misión. Y el grupo te dice, aquí vas a luchar para salvar al mundo de enemigos muy grandes, y captan así a gente muy joven que luego ve a los jóvenes del otro lado y se siente legitimada porque cree que ellos son sus enemigos, ¿no? Interesante lo del método de reclutamiento, porque efectivamente estos grupos religiosos buscaban chicos con un perfil muy claro, ¿no? O sea, muy claro. Digamos, de familias, ¿no? Adineradas, y desestructuradas. Exactamente. Esto era muy importante. Exactamente, pero además con un fenotipo, por decirlo así, ¿no? Bastante claro también, ¿no? Entonces claro. era todo ese conjunto, y bien interesante que hagas el paralelo con el reclutamiento senderista, que ahorita regresamos a ello. Pero el tema de Keiko Fujimori, ¿cómo, viviendo allá en España y viendo el desarrollo de Vox y demás, Keiko Fujimori también desconcierta un poco, ¿no? Porque son esta especie de bandazos, ¿no? Pareciera, ¿no? Pero acá parece querer competir por lo que ella debe estar viendo como mercado electoral en un futuro. Que de repente el señor López Aliaga se lo disputa, es difícil para la derecha, como también para la izquierda, centrarse, ¿no? Y parece que se está yendo por esa opción, ¿no? Yo creo que Donald Trump cambió todo, ¿no? Cuando apareció un Donald Trump exagerado, histriónico, tuitero, diciendo barbaridades que no se decían normalmente en la política, y siendo percibido por un elector como el que dice la verdad en contra de los políticos, abrió una nueva manera de ser que ha ido tiñendo a Europa, a Vox, al Fujimorismo, a López Aliaga y a muchos candidatos de la derecha continental, ¿no? La idea de que cualquier cosa de izquierda es chavista, y por lo tanto una amenaza peligrosa, alimenta también este tipo de discurso, pero sobre todo yo creo que viene alimentado, igual que el chavismo o el izquierdismo extremo, porque después de la crisis financiera, yo diría que la última década del mundo se ha vuelto un lugar muy complicado. Hay que saber demasiadas cosas, las soluciones a los problemas son muy complejas, y nos sentimos seguros con un discurso simple. Claro. Lo que es común a la extrema izquierda y a la extrema derecha es tener soluciones muy simples a problemas muy complicados, ¿no? Y que deviene también en algunos casos en tentaciones autoritarias que nunca han estado muy lejos para un país como el Perú, ¿no? En el fondo,
que esto también Los nuevos autoritarismos, lo que legitima a los autoritarismos es la idea de que los países no están preparados para la democracia, no se saben gobernar, la democracia es un caos y un nido de ladrones, ¿no? Yo creo que todos los escándalos de corrupción de los últimos años en el Perú y luego la pandemia crearon esta imagen de una democracia en la que unos roban mientras tú no tienes ni un médico. Y esto es un caldo de cultivo para cualquier autoritarismo, para cualquiera de los dos. De hecho, ha creado un escenario muy polarizado con dos fuerzas que no eran tan fuertes 2 meses antes, ¿no? Exactamente, y en medio de esa polarización otro hito que ha sido la muerte de Aymal Guzmán. Tú escribiste hace varios años este libro de La Cuarta Espada. Y claro, yo volvía un poco sobre este debate, ¿no? O sea, ¿cómo interpretar el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Hemos vuelto en realidad a debatir temas de hace 20 años, ¿no? Y regresar a la incapacidad, ¿no? O 40. Claro, 20 si ponemos el tema de la Comisión de la Verdad, o 40 efectivamente si vamos más atrás. Pero es bien interesante lo que señalabas sobre este tema de método de reclutamiento, porque releyendo todos estos trabajos y el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, lo que veías es que, claro, Guzmán era, bueno, un tipo mesiánico, ¿no? Creo que lo declarabas más temprano en Radio Nacional, ¿no? Y por eso se cayó tan rápido Sendero cuando él se cae, porque él era Dios, sí. Era esta figura, ¿no? Pero además, con este culto a la muerte, ¿no? En particular incluso para nuestra violencia política de los 60, 50, 70, no tenía nada que ver con lo que Sendero introduce, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿era una secta, Sendero? En muchas cosas, en su organización sí, digamos, era un grupo muy cerrado, que además cortaba los vínculos, es otra similitud con los grupos ultraconservadores, cortaba los vínculos de sus miembros con el mundo exterior. Solo podías relacionarte dentro del grupo y solamente podías procesar la información que te diese el líder. Pero lo que le dio una gran fuerza es que esa secta eran los profesores que iban a enseñar a prácticamente toda la Sierra Sur del país durante 15 años antes de la lucha armada. Entonces, esta gente tenía toda una generación que habían formado ellos, de modo que la secta se extendió de una manera completamente anormal, aprovechando el espacio que más estaba dejando el Estado peruano, que es la educación. Entraron en la cabeza de los jóvenes y creo que esa es la lección más dolorosa y cruel de por qué es importante la educación de un país. La educación es donde tú le explicas a la gente cuál es el proyecto del que forman parte, y si el Estado no la da, puede venir otra persona y darla. Y ojo que ahora sea volar en pedazos. Lo que se quiere considerar como educación también está puesto en cuestión ahora mismo, ¿no? Acá en el Perú me refiero, ¿no? O sea, siguen siendo las mismas cuestiones. O sea, a mí me sorprende que se muere Guzmán en un momento en que hay simpatizantes de su grupo en el gobierno y la líder de la oposición es la hija del presidente con el que él cae preso. Digamos, te hace pensar que en 30 años ya no nos matamos como antes, somos más civilizados, pero que esencialmente los conflictos siguen iguales, siguen siendo lo mismo, seguimos discutiendo las mismas cosas. Espero que mantengamos la tendencia hacia ser más civilizados, pero también deberíamos ya resolver ciertas cosas, ¿no? Deberíamos crear un país en el que podamos convivir todos.